Ordana el gobierno de facto de Siria autorizado a Israel, escúchese bien, bombardear a grupos progubernamentales, que no son otra cosa que grupos terroristas que mataron a civiles en Sueda, la provincia al sur de Siria. ¿Quién se beneficia con esta estrategia y qué representa este movimiento para la región de Oriente Medio? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender con precisión lo que sucede en ese país. Ahí lo vemos, Siria, violencia en Sueda. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a esta nación. Lo hacemos, ahí lo tenemos, de color amarillo con todas sus provincias. Hay que decir que tiene una superficie de 185.180 kilómetros cuadrados, con una población de cerca de 25.000 habitantes. Varios grupos sectarios viven en Sueda. Recordemos que la República Islámica Siria, desde el gobierno de Bashar al-Assad, se constituía en su momento como un estado laico. Por lo tanto, no podemos hablar solamente de la presencia de grupos religiosos, una narrativa falsa que utiliza Occidente. Esto ha cambiado con la llegada de al-Jolani o al-Shara. Habitan dentro de estas provincias también minorías étnicas. Estamos hablando de alawitas y también drusos. Nos centraremos específicamente en estas dos conformaciones que están sobre todo en la provincia al sur de Siria, como es Sueda, y también al extremo de arriba como Latakia y Tartus. Vamos a sumar otros datos para ver lo que ha sucedido en las últimas semanas bajo esa falsa narrativa de un supuesto enfrentamiento entre beduinos y drusos, pues las fuerzas progubernamentales, que no son otra cosa que grupos terroristas, ingresaron, asediaron a la provincia del sur de Siria, Sueda, para masacrar a más de 1.000 civiles, entre las víctimas mujeres y niños. Esto ha generado también la intervención de Estados Unidos y hasta del propio Israel, cuando estos grupos terroristas cercaron la provincia al sur de Siria, como es Sueda, ingresando inclusive a la ciudad e impidiendo que ingresase alimentos e insumos médicos. Se llegó a un acuerdo de alto al fuego que entró en vigor a partir del domingo a las 5 de la tarde, es lo que estaba reseñando también el enviado especial de Estados Unidos para Siria. Este grupo, Hayat Tahrir al-Sham, que es el que sustenta al gobierno de facto de Siria, de al-Shara, fue retirado de la lista de grupos terroristas por Estados Unidos, pero son los que siguen asesinando a mujeres y niños. Esto ocurre en medio del deterioro de las condiciones humanitarias debido a ese bloqueo que también ha mantenido estos grupos irregulares. Tras varios días de violencia que ha desatado también el régimen sionista, lo que ha elevado las tensiones, sobre todo en esa región de Oriente Medio. ¿Qué representa esto? ¿Qué marca lo que está sucediendo también en Siria? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia a Daniel Lobato, nos acompaña en directo desde España, experto en Oriente Medio, a quien tenemos hoy en el mapa. Daniel, qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido. Es un placer para mí estar contigo, Paola, y con la audiencia de Telesur. Daniel, hablemos de esta narrativa que ha trazado Occidente, de lo que sucede en Siria, pero también de lo que sucede en la región de Oriente Medio. Como siempre, nos cuentan una versión de la historia para poner a los malos como los buenos y a los buenos como los malos, tomando en cuenta además el cambio cualitativo y cuantitativo que ha dado Siria desde el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad y desde que se ha colocado a través de Estados Unidos e Israel un gobierno de facto a la cabeza de al-Shara, o como lo conocían algunos, al-Jolani. Bueno, es increíble cómo se puede acabar por descomponer un Estado, la solidez aparente de un Estado, por el vaciamiento, la descomposición producto del terrorismo económico por parte de Estados Unidos, por el terrorismo de esas bandas infinitas de militantes extranjeros que engrosaron las filas de ISIS, de Al-Qaeda, bajo el liderazgo de al-Jolani,
uzbecos, chechenos, libios, de una multinacional terrorista, ¿no? Contratada, como dijo el exministro catarí de Asuntos Exteriores, por billones de dólares para derrocar y desmantelar el Estado sirio. Y bien, lo han logrado y en esa tesitura estamos. Ahora tenemos un líder terrorista al mando de un país, como es el Yolani, con el cual aparentemente cuando en diciembre, el 8 de diciembre, se desplomó el Estado sirio extenuado después de estos 15 años de terrorismo de multinivel o multidimensional. Digamos que la primera respuesta que dimos todas las personas que analizamos Oriente Medio era que Siria estaba destinada a formar parte de ese grupo de estados partidos en mil pedazos, digamos estados fallidos, que rodean al régimen israelí, que se catalogan en dos situaciones, o estados controlados o estados fallidos, ¿no? Estados partidos en Libia, Irak, Siria, etc. Esa fue la primera, digamos, premonición que pudimos lanzar, y los acontecimientos de primavera con las masacres contra los alawitas en la provincia del norte, la provincia marítima, el ataque a Tartus, etc. Estos acontecimientos contra los drusos, todo hacía pensar que finalmente los movimientos de Israel invadiendo más territorio, hacía pensar en esa partición, digamos, de Siria en unos 5 estados. El estado alawita, no estado, sino simplemente una provincia alawita, una provincia drusa, la provincia o la región semiautónoma de los kurdos, también invadida por Estados Unidos, y una región central para estas bandas terroristas en un semiestado salafista en el centro del país de Siria bajo el mando del Yolani. Esa era la previsión, eso es lo que sigue pareciendo, digamos, los acontecimientos parece que siguen dirigiendo en esa dirección, pero si nos fijamos, y con la introducción que habéis hecho de Yolani, sorprendentemente autorizando a la fuerza invasora del régimen israelí a bombardear a sus propios integrantes terroristas de sus propias milicias que vayan a atacar a los drusos, es algo completamente paradójico hasta dónde llega el descontrol sobre esos mercenarios internacionales del propio al-Yolani, ¿no? Que tiene que decirle a Israel que los bombardee, los ataque. En todo caso, lo que nos está diciendo es algo que hemos escuchado en la retórica del Yolani desde que hace 7 meses tomó el poder de Siria, y es un constante apaciguamiento a Israel, pero con un objetivo, y es lo que voy a detallar, ¿no? Fíjate que del Yolani hemos visto cómo en el momento en que tomó el poder Israel, digamos, invadió grandes extensiones de territorio sirio, más allá de las que ya tiene invadidas de los altos del Golán, destruyó los remanentes del ejército sirio, de carros de combate, aviones, buques, sin ninguna protesta, sin ninguna acción por parte del Yolani. Entregó el espacio aéreo de Siria, por ejemplo, recientemente, para que los aviones israelíes bombardeasen Irán. Han circulado abiertamente y probablemente incluso han utilizado las bases norteamericanas del territorio autónomo, entre comillas, kurdo de Siria para repostar o para aterrizar, etc. Incluso ha ofrecido la normalización con el régimen israelí y ha ofrecido entregarle definitivamente a Israel los altos del Golán. Se ha reunido con Israel en Azerbaiyán diciendo tenemos los mismos enemigos comunes, ¿no? Refiriéndose a Hezbollah y a Irán. ¿Cómo hay que entender esta retórica de Yolani? Y lo que hay que entender es que el Yolani, que tampoco es estúpido, y él sabe que Siria estaba conducida a ese fraccionamiento, el Yolani está entendiendo, o lleva estos meses entendiendo, que pudiera ser más útil para Israel y para Estados Unidos mantenerle a él en el poder con una cierta centralidad estatal, reforzándole en cierta medida sus capacidades militares para, tal como en las últimas semanas el embajador
estadounidense en Siria. No es embajador estadounidense en Siria, lo es en Turquía, pero está haciendo de facto como embajador en Siria. Tal como Thomas Barrack ha dicho, este embajador, hay que mantener una Siria unida, los kurdos deben entregar sus armas y deben disolver su milicia, una milicia kurda con la que Estados Unidos ha estado trabajando 10 años, formándola y dotándola de medios militares, etcétera, ¿no? Y por tanto, Thomas Barrack y Estados Unidos sí han parecido entender en estas últimas semanas que quizá un al-Jolani fuerte, en lugar de una Siria partida en 1000 pedazos, podría serles muy útil para esa guerra defensiva hacia Israel, de defensa a Israel, que pudiera llevar en su nombre al-Jolani atacando a Líbano, atacando a Hezbollah. Ya hemos visto algunos capítulos de ese ataque contra Líbano, algunos episodios durante estos meses de liderazgo al-Jolani han sido casi anecdóticos, si se quiere. Algunas tropas o mercenarios del Jolani han entrado en Líbano, han atacado algunas aldeas libanesas. Eso es lo que estaba en la agenda antes de producirse estas masacres en la provincia de Ceuta contra la población drusa. Por tanto, hay dos posibles escenarios. El más lógico, el que más, digamos, predicho estaba, era el fraccionamiento de Siria, pero no dejemos de lado las declaraciones que Estados Unidos continúa haciendo y las posibilidades de que al-Jolani sea reforzado en una cierta centralidad para utilizarle como ariete contra Hezbollah y librarle a Israel de esa pesadísima y fracasada carga. Creo que esa es una clave puntual que nos brinda Daniel Lobato. Israel no tiene la capacidad de emprender una guerra cuerpo a cuerpo en territorios árabes y musulmanes. A eso le sirve el gobierno de facto de Siria, a la cabeza de al-Jolani, reclutar más grupos mercenarios terroristas que el propio Estados Unidos reconoce como grupos progubernamentales que sostienen el gobierno de facto. ¿Qué clave más interesante e importante que nos brinda nuestro invitado, Daniel? ¿Qué escenario entonces estamos viendo en medio de un Estado salafista, en medio de una división, que es la estrategia que emprende Israel en la región de Oriente Medio y que inicia con Siria, que en su momento era un gobierno laico, hoy en una persecución masiva a quienes no comulgan con ese extremismo, mal utilizando el concepto también del musulmán para hacer una retórica, una narrativa que bien le funciona a la hegemonía en el mundo? ¿Qué nos dirías? Bueno, hay que entender que Israel y Estados Unidos se encuentran con el enorme éxito una vez el fracaso israelí en Líbano, donde a pesar de los terribles golpes terroristas, devastación dentro de Líbano, 80 toneladas de bombas para conseguir asesinar a Hassan Nasrallah, etc., a pesar de todo, en la invasión que realizan de Líbano en septiembre, solo consigue avanzar el régimen israelí 2 kilómetros dentro del territorio libanés. Todo eso a pesar de los golpes que había sufrido Hezbollah, que en todo caso sobre el terreno le dejan intacto. Hoy mismo las fuentes de información militares israelíes reconocen que Hezbollah está intacto en sus capacidades militares, etc. Entonces, una vez que se encuentran con ese imposible obstáculo de superar de Hezbollah, Israel proclama un alto el fuego unilateral en Líbano, básicamente, y a continuación dan la orden, el imperio, de reactivar a las células de Al-Qaeda en el norte de Siria, en Idlib, en la provincia de Idlib, bien cuidadas, alimentadas y pagadas por Turquía y otros países, para que reanuden el asalto a Siria de nuevo, una vez más, para distorsionar, interrumpir, perturbar los movimientos de la resistencia que Siria ofrecida como casilla central del eje de la resistencia, casilla geográfica central. Entonces logran el gigantesco éxito inesperado de que el Estado sirio se desploma por distintos motivos que aquí no vamos a analizar y hemos analizado en el pasado y en otros programas se pueden hacer. Se desploma con mucha rapidez y se acaban haciendo cargo de la propia Siria, y ahí el gran éxito de lograr esto, fíjate, no es tanto que hayan conseguido cerrar las bases de entrenamiento de la resistencia en Siria. Bueno, van a continuar en Líbano, continuarán en Irak, continuarán en Irán, en Yemen, y habrá movilidad
porque hay aviones, hay barcos, por tanto eso va a ser una perturbación temporal. La perturbación del suministro de componentes, bueno, la propia resistencia tanto en Gaza como en Líbano se fabrica sus propios misiles y cohetes, solamente algunos pequeños componentes eran destinados por vía terrestre, etcétera, pero llegarán de otra forma. Por tanto, ¿dónde está el gran éxito de aniquilar el Estado sirio? En un ofrecimiento que Yemen había hecho al antiguo presidente Bashar al-Assad y que este no estimó conveniente en su momento, y era que le pidieron por carta el Houthi, el líder el Houthi del movimiento Ansarullah en Yemen, abrir el frente del Golán para decenas de miles de combatientes yemeníes, iraquíes, sirios y libaneses. Eso aterrorizó realmente al régimen israelí, que ya vemos que sus capacidades militares sobre el terreno, más allá de los aviones que expulsan y vomitan bombas estadounidenses sobre el terreno, luego en realidad sus capacidades militares son insignificantes. Eso realmente aterrorizó y mucho al régimen israelí, y por tanto lo que hizo en el día 1 de que el Golán tuviera el poder fue, digamos, expandir su invasión, alejar las posibles fronteras del Golán. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, bien. Sin lugar a dudas. Y por tanto, ese es un gran éxito por parte de Siria, de Israel con respecto al territorio sirio, pero sigue en sus encrucijadas, en la encrucijada libanesa, en la encrucijada yemení, en la encrucijada iraní y en la encrucijada sobre todo palestina, que en estas últimas semanas le está causando las mayores bajas de toda la guerra después de 21 meses, y en lo que podríamos haber pensado que ya no le quedan ni siquiera municiones a la guerrilla palestina, y sin embargo reciclando las bombas que no explotan, que les arroja Israel, consiguen fabricar esas bombas manuales, esos cohetes, esos lanzacohetes, y seguir provocando unas bajas terribles al ejército israelí. Entonces, bueno, aquel fue el gran éxito que consiguió Israel con Siria. Sí. El Golani intenta reforzar esa percepción de seguridad hacia Israel con esta declaración de hoy mismo, y no obstante no va a ser suficiente ni va a ser útil, porque Israel realmente es un cadáver que todavía camina, aunque no vemos que se desplome en estos días, pero veremos cómo se desploma en los próximos meses, máximo 2 años. Quiero agradecer a Daniel Lobato por habernos acompañado con su análisis. Ha puesto puntos sobre las IES, datos claves que nos ayudan a entender qué está pasando realmente en la provincia al sur de Siria, en Sueda, a qué se ha debido estos enfrentamientos, como dice la narrativa de Occidente, qué hay detrás de toda esta estrategia sionista. De esto y más hablaremos al volver, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta es una caricatura que ha sido también compartida a través de distintas cuentas, sobre todo de los ciudadanos drusos en Sueda. Es el momento en el que vemos ahí en la gráfica al Golani o al-Shara, vestido con su traje de guerra, que formaba parte de Al-Qaeda, levantando esa franja roja, esa cinta que le permitía, como ven en esa bandera negra, a miembros de Al-Qaeda ingresar a territorio sirio, a la provincia de Sueda, donde se ha masacrado a más de 1000 civiles, entre las víctimas mujeres y niños. Es la autorización que hace el gobierno de facto colocado por Estados Unidos e Israel. Al-Shara, el gobierno títere que permite la masacre de la comunidad drusa, así como lo hizo cuando derrocó al gobierno de Bashar al-Assad contra la comunidad alawita en Latakia y Tartus. De esto y más hablamos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al otro extremo, a quien han colocado en el gobierno de Siria, al-Shara, o su nombre de guerra, al-Jolani. Hay que decir que el régimen impuesto en Siria ha creado una comisión para supuestamente investigar las masacres que se cometieron en el ataque Tartus contra la población alawita, reconociendo que esos grupos progubernamentales se salieron del control de las manos de al-Shara y que cometieron allí excesos, lo que derivó en asesinatos y violaciones. Estamos hablando de un total de 1.426 muertos, entre ellos mujeres y exmilitares que habían regularizado supuestamente su estatus legal, pertenecientes a la comunidad alawita en la costa de Siria. Esto mismo quieren hacer con la población drusa bajo la misma narrativa de un supuesto separatismo y una desestabilización al gobierno de al-Jolani. Es la propaganda occidental que emprende al-Jolani de la mano de Israel y de la mano de Estados Unidos. ¿Qué escenarios abre esto? Lo analizamos con nuestro invitado. Juan Gabriel nos acompaña en directo desde Colombia para explicarnos de qué trata este plan, que además no es nuevo, se implementa desde la década de los 80. Tiene un objetivo central. ¿Qué buscan estos grupos terroristas que hoy se hacen llamar grupos progubernamentales? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. En primer lugar, quisiera decir que, por ejemplo, la mayoría de todos estos grupos que hoy existen en Siria y que la mayoría de ellos, por ejemplo, son los remanentes de los antiguos grupos terroristas contra los que luchaba el gobierno de Bashar al-Assad. Muchos de estos militantes, por ejemplo, no son de origen sirio, sino que provienen del Asia Central y del Cáucaso, de repúblicas como Chechenia, Ingusetia, también Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, que han viajado hasta Siria a llevar a cabo, por ejemplo, la guerra contra Bashar al-Assad, patrocinados por los diferentes gobiernos de las monarquías árabes. Actualmente, estos grupos, por supuesto, completamente ajenos a la estatalidad siria, pues el Ejército Nacional Sirio desapareció con la caída de Bashar al-Assad, son los que están llevando a cabo estas masacres, precisamente porque no tienen ningún arraigo con la población siria tal y como existe actualmente, y son una especie de ariete que ha ido desestabilizando a las diferentes comunidades que existen en Siria, ya que Siria es un país con una muy larga historia y poblado por grandes cantidades de minorías étnicas, siendo la principal antes de la guerra los cristianos sirios que estaban entre los más antiguos y han desaparecido para el día de hoy. Hoy en día quedan todavía grandes remanentes de kurdos, aluitas y drusos en diferentes partes de Siria, que parece que están también sufriendo esta limpieza étnica que sufrieron los cristianos hace ya unos años, cuando comenzó toda la guerra. Sí, y sin lugar a dudas, además, esto, Juan Gabriel, marca un punto de inflexión. Un plan implementado desde la década de los 80 y que marca, sin lugar a dudas, por supuesto, un plan estratégico dentro de esta región de Oriente Medio, golpeando, por supuesto, a estos grupos terroristas, por un lado, avalados por Israel y, sobre todo, tratando de ser legitimados por un Estados Unidos. Tajin al-Shams es un grupo que ha sido sacado de la lista de grupos terroristas, blanqueando el gobierno de facto de Siria, implementando también una estrategia dirigida también hacia la República Islámica de Irán. Así lo ha denunciado el propio representante permanente de Naciones Unidas de Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué escenarios se avisoran con estos movimientos? Bueno, hay que entender que, por supuesto, este plan, pues lo que actualmente está sucediendo en Siria no es algo nuevo, es algo que lleva ya varias décadas cocinándose. La mayor parte de todo esto comenzó con el plan Yinon, el cual fue publicado en 1980, con tal de ampliar las fronteras de Israel, y posteriormente, a partir del 2003 y 2004, cuando comenzó la invasión de Estados Unidos a Irak y Afganistán, esto fue implementado por la estrategia de Condoleezza Rice
de una reformular o de reorganizar todo lo que se llamaba el Gran Medio Oriente, que se extendía desde Marruecos hasta Pakistán. Toda esta estrategia, por supuesto, que estaba basada en ciertas ideas del Plan Ginón, iba dirigida a trocear y destruir los diferentes estados árabes que habían sido enemigos de Israel y de Estados Unidos bajo la idea pues del nacionalismo árabe, como lo eran Irak, Siria, Egipto, Libia y demás, que los gobiernos debían ser reemplazados y en caso no fueran reemplazados debían ser desestabilizados o destruidos. Los casos más paradójicos pues de esto han sucedido por supuesto con, por ejemplo, Irak, que de facto se ha convertido en un país acantonado en tres comunidades, la sunita, la chiita y la kurda, o el mismo Libia, que hoy en día tiene dos centros de gobierno completamente independientes y todavía enfrenta una guerra civil que parece estar todavía muy lejos de terminar. Ahora bien, estos procesos de acantonamiento que ya se han llevado a cabo en los antiguos estados que siguieron el nacionalismo árabe, como lo eran Libia e Irak, hoy en día está siendo aplicado en el último país que todavía se consideraba heredero, que era la Siria de Bashar al-Assad. Hoy en día Bashar al-Assad, que es el nombre en árabe de Siria y de toda la zona del Levante, está viendo cómo se aplica este proceso de descuartizamiento de su territorio y la destrucción en sí de toda su población y de sus capacidades militares, con tal de abrir espacio para que Israel tenga una frontera norte segura, limpiada de los últimos restos de sus enemigos, como lo eran Hezbollah y anteriormente el régimen de Bashar al-Assad. Por eso no es casual, así es, por eso Juan Gabriel no es casual toda esta estrategia y por eso no es casual que se trate de confundir a los televidentes con esas narrativas que vienen desde Occidente, sesgando la información de lo que realmente sucede en el terreno para evitar que todo este plan salga a la luz. Agradecer como siempre por tu tiempo y compartir tu análisis valioso para el programa del Mapa en Telesur. Finaliza el mapa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Siria, un estado satélite de Occidente. 1. Salafista. El objetivo central del gobierno de facto de al-Jolani o al-Shara es mantener el terrorismo como eje central, hoy legitimado por Estados Unidos, tratando de desvirtuar el Islam para cometer masacres, siguiendo la narrativa de la región y del sectarismo para justificar invasiones territoriales y una limpieza étnica. Lo han hecho contra los alawitas. Hoy lo quisieron hacer contra los drusos y fracasaron. 2. Plan Ginón. Ese plan de Israel que consiste en la balcanización de Oriente Medio, creando microestados, debilitando los actuales países árabes y asegurando la supervivencia del Estado de Israel. El sionismo ha venido aplicando este plan desde la década de los 80 y para ello tiene un gobierno títere en Siria. La gran pregunta es, ¿qué tanto le va a funcionar a Jolani para este cometido? 3. Irán. La cabeza del eje de resistencia ha denunciado este plan y ha responsabilizado directamente a Benjamin Netanyahu, quien ha generado una desestabilización en la región de Oriente Medio. El gobierno iraní ha salido en defensa de la población civil siria, no del gobierno de facto de al-Shara. Lo que está en juego es esa recomposición que advierte públicamente el sionismo y que hará que los pueblos libres, musulmanes y árabes, traten de impedir con el apoyo de Irán. Y aunque se esfuercen en esa narrativa mediática, Israel y también Estados Unidos, el mundo ya no podría creerle a un terrorista como al-Jolani. Soy Paola Pérez y nos vemos en una siguiente edición del Mapa.